Buenas tardes a todos y todas. Un saludo fraterno desde Santiago de Chile. Bueno, mi presentación va a tratar de enfocarse más en aportes de investigación-acción con experiencias de Colombia y Chile, dos países. Bueno, Chile es mi país de origen y Colombia es un país donde soy residente hace 9 años, así que conozco bien y que he podido investigar en temas de EPU. ¿Se me escucha bien, no es cierto? Bueno, la presentación tiene tres partes, digamos, una que es ver la necesidad de una politización de la ecología política urbana. De aquí en adelante eso va a ser la EPU, para simplificar. Una segunda parte de cómo situar esta EPU en el caso de Latinoamericana. Y una tercera parte ya de ver casos específicos de Bogotá, Medellín y Santiago de Chile. Entonces, al igual que Giancarlo, creo que no sé si es tan necesario ahondar en textos ya clásicos y referentes de la EPU, ya conocidos, digamos, que ya llevan 20 años, pero digamos que hay que decir tres cosas como ideas centrales. Una, que la ecología política urbana ha sido un marco teórico robusto para comprender la producción de sociedades desiguales en ambientes urbanos, y eso se ha dedicado de manera tradicional. Sin embargo, ha habido un giro en este último tiempo. No basta solamente con hacer una EPU crítica que identifique desigualdades y marginaciones dentro y fuera de las ciudades, sino que también la idea es abordarlas de una manera diferente. Como proyecto académico y político, la idea central que quiero poner es que en realidad es una pregunta, ¿no? ¿Es una ecología política urbana o son varias ecologías políticas urbanas dependiendo del enfoque central que se utilice? Hay un origen muy centrado en temas estructurales, marxistas, y se ha ido ampliando a otras posibilidades. Por eso que también la importancia de lo situado, que permita reimaginar la urbanización capitalista que nos ha gobernado. Entonces, me tomo de este mural en Italia que, bueno, muestra un poco como la evolución, ¿no es cierto?, de la humanidad bueno, y como todo lo que significa eso en términos de avance y retrocesos. Y hay un punto central acá. Yo, digamos que, como planteaba Giancarlo, como los grandes referentes, y yo sigo bastante como la escuela de Manchester, si pudiéramos decirlo de alguna manera, con Eric, en su tiempo María Kaika, ahora con Henrik. Creo que ponen ciertos puntos teóricos interesantes, que sin embargo hay que ir acomodando y ir viendo y criticando en su medida. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es, y que había un primer debate, es ¿qué es lo urbano en la ecología política urbana? Y eso se ha ido como resolviendo en el tiempo, en gran medida, con avances importantes. E incluso ahora ya la nueva tendencia es ¿qué es lo político en la ecología política urbana? Que ahí hay un tema como de realmente hacerse cargo de lo político o dejarlo cooptado y un poco en silencio. Y eso es como lo que queremos plantear ahora con esta politización de la EPU, que es un llamado de varios textos y varios autores. Ahora, ¿qué es lo ecológico de la EPU? Será un tema que podríamos dejar para la próxima porque tampoco está resuelto, ¿no? O sea, son tres elementos del mismo concepto que están un poco en veremos, pero que yo creo que eso es lo interesante de este campo emergente, que está en permanente discusión. Entonces, esta politización hace un llamado a superar una condición postpolítica, que según el filósofo esloveno Zizek, es la negación de lo político, porque se le excluye y reprime, en el sentido que se deja en el camino luchas ideológicas para abordar la gestión de los asuntos sociales solamente como un aspecto técnico, y que deja que cualquier reivindicación o queja específica de un grupo quede limitado a lo puntual y carezca de voz propia, como por ejemplo los temas ecológicos, ¿no? Entonces, se habla de una ciudad pospolítica, en el sentido que es la despolitización o desaparición de la política en los asuntos urbanos, donde se niegan las contradicciones, los conflictos y los disensos. Y eso es súper preocupante, ¿no? Y se lleva todo, se confunde la política con la elaboración de políticas públicas, que por cierto no es lo mismo. Por ejemplo, en un caso de participación ciudadana en un instrumento de planificación territorial, en un plan de ordenamiento territorial en el caso colombiano, o en un plan regulador en el caso chileno, solamente participas de manera consultiva y no incides en lo que ese plan determina para la ciudadanía. ¿Ok? Entonces, la irrupción política es cómo
se ponen sobre la mesa reivindicaciones que están siempre infravaloradas o invisibilizadas en la discusión oficial para que sean un tema de importancia. Entonces se plantea que la ecología sería el opio del pueblo en la medida que se cree que podemos como humanidad hacernos cargo de esta naturaleza, gestionarla y volverla a su cauce de manera solamente técnica. Bueno, eh, entonces entramos a una condición, como dije, post-política, que quiere decir despolitización, quiere decir enfoques tradicionales de lo urbano que no logran avanzar y discursos reaccionarios que nos dejan atrapados en ciertos temas. Es un poco lo que pasa con el metabolismo. A mí me parece que evidentemente ha sido una bandera de lucha de la ecología política urbana, y ha sido un tema de amplio desarrollo y de gran aporte. Sin embargo, tenemos como dos extremos. Uno, que son los metabolismos muy centrados en los aspectos materiales, muy cuantitativos, que nos dan cuenta de como de la parte intangible, y eso, por un lado, genera como ciertas restricciones, y por el otro lado, tenemos como este metabolismo social pregonado por Marx y que, por ejemplo, ampliamente defendido y difundido por Martínez Alier en España y por Víctor Toledo en México, ¿no? Entonces, ¿qué hay en el entremedio? ¿Qué hay en el intersticio entre ambos conceptos? ¿No? ¿Cómo se pueden manejar? Entonces, en esta condición postpolítica, está también, esta imagen muestra como esta salvación de lo urbano, la ciudad, lo urbano es la salvación del mundo, acá vamos a salvar la naturaleza y digamos que Giancarlo también lo mencionó, hay discursos despolitizados en la renovación urbana, por ejemplo, la arquitectura sostenible, la resiliencia, los servicios ecosistémicos, que cada uno con sus cualidades también esconden temas y esconden como un discurso y un dispositivo técnico gerencial de consenso y no de disenso, que es lo político, para que en el fondo decir que con medidas de la arquitectura, la planificación y el diseño urbano podemos salvar a la ciudad y al planeta. Y acá surge el antropoceno como una noción desde el punto de vista de varios autores despolitizante que en el fondo corre el riesgo de profundizar aún más el proyecto capitalista que ya ha sido desastroso. Y por eso que desde Eric y Henrik plantean este antropo-obsceno como un hackeo al antropoceno, y que para decir que en el fondo no es posible pensar que la gestión, la ciencia y el capital se van a unir para salvar a la Tierra. Entonces, en otras palabras, este antropoceno lo que nos dice es que estamos llamados a cambiar las cosas radicalmente para que realmente no cambie nada. Y ese es el tema acá de fondo, como en esta condición pospolítica, es como, digamos que, bueno, hasta qué punto este tema tiene relevancia en lo urbano, en la ciudad, y cómo podemos hacernos cargo de él. Por ejemplo, sí se plantea que sabemos muy bien el problema ecológico de que nos encontramos, pero que hacemos como si no lo supiéramos. Y mientras que las élites intentan desesperadamente sostener un crecimiento económico indefinido. Por ejemplo, Freddie Jameson en el 2003 en su texto Ciudad Futura dice que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, lo cual es bastante interesante como imaginario, ¿no? O sea, nos imaginamos más fácil el cambio climático que cambiar la forma de construir la sociedad en términos económicos. Eh, y creo que es bastante reaccionario el tema del cambio climático, la emergencia climática y como nos estamos viendo las causas, por qué se provoca. Entonces, esto ha permitido que incluso la atmósfera entra a un proceso de mercantilización y de circulación del capital y donde se busca perpetuar un crecimiento económico y unas demandas energéticas como que si fueran insaciables. Entonces, digamos, ¿está en la ciudad la solución o es la urbanización y lo periférico donde también podríamos tener posibilidades? Eh, Bueno, acá se muestra un texto que fue la razón por la que nos, digamos, la razón madre que nos invitaron a participar a Germán y a mí. Germán no nos pudo acompañar, donde en el año 2016 hicimos un esfuerzo de hacer una regresión importante de la EPU y tratar de situarla en casos latinoamericanos. Lo de situarse es importante porque la EPU es muy estructuralista, o sea, muy estructural, con temas muy marxistas, y después ya, y pierde de vista procesos y escalas más locales. Entonces ahora se está viendo en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica, que se está avanzando a EPUs postcoloniales, feministas, raciales y étnicas incluso. Entonces, como que son varias EPUs que entran en juego. Entonces esto nos permitiría, por ejemplo, lo que hicimos en este caso, hablando de Medellín y Bogotá, que son los casos que trabajamos, es que
¿Cómo se puede comprender que las comunidades, los individuos interactúan y confrontan y se confrontan en una urbanización desde marcos locales y cotidianos? Nosotros desarrollamos la experiencia colombiana que sentimos que es bastante fuerte, entiendo que hay varios colegas además trabajando la EPU de alguna u otra manera con diferentes enfoques en Bogotá, en el norte de Bogotá, en el sur de Bogotá, en Medellín, en Cali, y cosa que no pasa tanto en Chile, que siento que el tema como que llegó, se trabajó de alguna manera un poco no tan profunda y se abandonó, ¿no? Y bueno, y digamos que nosotros planteamos acá, en este caso, como una ecología política de la urbanización, entendiendo la urbanización como un proceso socioecológico y no tanto como un tipo de suelo que avanza, sino que como un proceso que también es intangible. Y digamos que eso lo hicimos de manera bien intuitiva y, digamos, mirando cómo esta urbanización es motor de transformación socioambiental de manera importante. Y cómo esta urbanización se condice con lo que dice Harvey, que es una solución espacial de la expansión del capital. O sea, el capital encuentra una solución en términos espaciales de expandirse, expandirse, expandirse en términos de lo urbano. Y ahí vemos que ahí se generan una serie de problemas. Entonces, para el caso de Bogotá, digamos que nosotros planteamos como estudiar formas particulares de urbanización como procesos socioespaciales en la que se convergen diferentes flujos metabólicos socioecológicos desiguales. Sin embargo, yo siento que esto fue una EPU muy tradicional y no sé hasta qué punto qué tal latinoamericana, ¿no? Usando muchos conceptos de afuera y tratando de asimilarlo. Igual esto es súper interesante porque ¿qué significa una EPU latinoamericana? Significa que tengamos conceptos netamente propios como el buen vivir y el neoextractivismo, o significa solamente que se estudie en nuestros países, en nuestras ciudades, o es una mezcla tal vez, ¿no? Es como se va avanzando desde nuestras perspectivas. En el año 2014, digamos, Germán y yo hicimos dos estudios, Germán estudiando como la parte alta, media de la cuenca del Tunjuelo, que es la de Bogotá, y donde plantea la emergencia de muchos movimientos sociales que defienden estos espacios naturales de la ciudad y que trascienden a la ciudad en sí, en sí de manera clásica. Y yo empecé a estudiar como la parte alta, donde están los páramos, para quienes no son de Colombia o de Ecuador, son ecosistemas de importancia hídrica que abastecen a la ciudad con una regulación hídrica. Y yo investigué ahí cómo hay una defensa de territorios hidrosociales, e incluso yo fui parte activa de estos movimientos de la red de defensa de páramos, con una lucha contra la generación de desigualdades, que en el fondo, dependencia hídrica de Bogotá genera desigualdades en el territorio rural, en una interdependencia. Entonces, en la cuenca del Tunjuelo se presentan como elementos cuenca en la parte de arriba, como de importancia de biodiversidad, como dije, con el bosque altoandino y el páramo. En la parte media se ha propiciado la minería ilegal y un relleno sanitario que genera una serie de conflictos. Y la parte baja, urbanización popular. Entonces, nosotros estábamos estudiando la urbanización y quizá no estábamos problematizando tanto la periferia, ¿no? La dábamos como por hecho, como que era una parte del eje de esta urbanización desigual de Bogotá. En el caso de Medellín, hicimos una EPU de identificar desigualdades socioambientales, de identificarlas, de analizarlas, contrastarlas, criticarlas incluso, y en menor medida ver cómo superarlas, que eso yo creo que es el punto que quedó como en debe. Acá se puede apreciar como, bueno, elementos naturales de importancia, esto es como en el centro norte de Medellín, universidades, cerros tutelares, parques jardín botánico, dispositivos de innovación. Y nosotros hicimos un caso de estudio de un cinturón verde que se planteó como un proyecto estrella en Medellín y en toda el área metropolitana. Y digamos que pusimos como título ¿Para qué cinturones si no tenemos pantalones? Que sale de un tema de rap, de un colectivo que hace esta crítica de por qué estos cinturones verdes que también generan desigualdad en sí mismos. En el fondo, que tienen una mirada reduccionista a la ecología urbana y los temas ambientales, y que a la vez, como proyecto de dispositivo de generar más naturaleza y más elementos verdes, genera expropiaciones que se invisibilizan, gentrificaciones verdes, que es un tema que también está en boga, como un elemento natural puede generar una gentrificación al final y una expulsión, y genera más desigualdad. Entonces nuestro planteamiento era que más que dedicarse a ver proyectos específicos en la ciudad que reverdecieran a este Medellín,
era más importante abordar el modelo de ciudad completo y el modelo de ocupación del territorio para que se movilice la sociedad a contrarrestar estas desigualdades y no solamente dejarlos ahí como permanentes. Una ciudad que es modelo en urbanismo social, como, si el que ha visto, que es un urbanismo súper interesante, súper innovador, pero que en términos naturales está un poco al debe, al ser muy uniforme todavía. Entonces, esa fue como la parte como que nosotros avanzamos antes, ¿no? Y ahora yo, estando de vuelta, después de muchos años en Colombia, estando en Chile, tuve la oportunidad como de repensarme estas EPU. Acá, esta imagen muestra un escenario bastante particular, es un cerro urbano, que está pelado, como se ve, totalmente seco, árido, y este arbolito que se ve son unos almendros que quedan desde un dueño anterior que tenía un cultivo de almendros, y los vecinos y las vecinas, para ellos es súper sensible que esté seco, que esté gris, que no esté verde, y quieren cuidar estos almendros. Y empezaron a armar colectivos y grupos autoorganizados, liderados por mujeres, como casi siempre, que se llaman, ellas decían que apadrinan árboles, y nosotros les pusimos la madrina de los árboles. Entonces, en este caso, Marcela y su hija apadrinan un árbol, lo madrinan, lo cuidan con su agua y cada vecino se organiza y se hace parte de este paisaje. Un tema que parece muy particular, muy específico, pero que denota grupos que están marginados, invisibilizados y que en este caso se quieren hacer parte de proteger el medio ambiente, de participar de este cuidado y que el mismo sistema no las deja, ¿no? Porque el cerro es de privado y no tienen acceso a él en forma legal. Entonces esto nos hace pensar como en épocas, como dijimos, más situadas, que sean más políticas, más democráticas, que solamente no se queden en desenmascarar las fallas, sino que tratar de buscar soluciones. En este caso, cómo se le ayuda, qué pueden hacer, cómo pueden incidir en la construcción de ciudad. Esto es un texto, se relaciona con un texto nuevo del 2020 que habla de una obstinada curiosidad y una solidaridad situada, que en el fondo dice eso, o sea, no diagnostiquemos y teoricemos las desigualdades, sino que transformémoslas, seamos ingeniosos para que las comunidades marginadas operen y ojalá traspasen esa desigualdad. Entonces estamos acá hablando de una coinvestigación, una ecología política de coinvestigación, una apuesta política y teórica en el que estudiamos los territorios de manera colectiva, en que la investigación en acción esté en sintonía con la autoorganización social, para que tengamos elementos transformadores de la urbanización de la naturaleza. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es gestionar y conectar a diferentes grupos y personas interesados en estos temas, en una conexión permanente que sea propositiva y sea reflexiva y articulada. Y entonces no queremos reducir nuestros temas a un grupo particular, a un colectivo de lo que dice, sino que queremos hablar de pliegues, intersticios, para reclamar, defender y apropiar los comunes urbanos naturales de nuestras ciudades. Esta irrupción de los comunes sentimos que es en sí una irrupción a la ciudad pospolítica que hablé antes, esa ciudad que está despolitizada. Finalmente, quiero poner un tema que, digamos que en grandes medidas, por ejemplo, Roger Cale desde Canadá, María Caica desde Ámsterdam ahora, y bueno, sacaron un texto en 2019 de ir más allá de la urbanización de la naturaleza y hablar de una ecología política urbana de la suburbanización. Es decir, estudiar la periferia y ver cómo esta condiciona, impulsa y determina los procesos de urbanización, que se habla que es planetaria, pero ¿qué pasa con las ciudades intermedias? ¿Qué pasa con los espacios locales? ¿Se juega todo en esta organización global o lo local también tiene algo que decir? Eh, digamos que hablar de suburbanización es complicado, o sea, en sí ya desde los estudios urbanos, de la geografía, no hay un consenso de qué significa. Sin ir más lejos, hay grandes avances en México, colegas de Giancarlo desde geografía, con Arias, Ávila, Ramírez, pero cuando se sitúan desde estudios urbanos críticos de la geografía, hay una confusión conceptual, suburbano, rururbano, periurbano, etc. Sin embargo, acá se toma la suburbanización como lo que Lefebvre denominó urbanización extendida, que incluye todo tipo de procesos periféricos y sus intersticios. Y lo que pasa es que, digamos que la suburbanización es el término más utilizado de manera integral en estudios críticos globales en los últimos 10 años, y ahí se ve que es un campo fértil para la ecología política urbana pensarse en una periferia que está condicionando las ciudades y no solamente al revés. Entonces, el punto que se plantea de la ecología política urbana es que ya que esta suburbanización es una fuente constante de catástrofes ambientales, no solo es poético, sino que es imperativo hacer parte de la solución y no solamente del problema.
el geógrafo inglés Loftus plantea que es necesario reconciliar lo planetario con lo cotidiano, como he dicho a lo largo de toda la presentación. Y digamos que uno puede pensar que Chile, Colombia, Ecuador, México, por citar algunos países, tienen procesos de suburbanización interesantísimos, complejos y que reclaman una ecología política y un desarrollo propio, conceptual, metodológico y práctico, que sin embargo es lo que decimos que es una investigación en acción, que es lo que estamos planteando a lo largo de toda la presentación, una ecología política urbana que se haga cargo de estos temas, que avance y que le ponga este latinoamericano en términos de los casos de estudio y las particularidades que pueda encontrar. Termino con esta imagen de Medellín y bueno, está mi correo para ampliar discusiones si alguien quiere que le envíe algún texto, conversar, etcétera. Muchas gracias y bueno, a ver si la discusión podemos avanzar más. Gracias.